Ahí está. Ponete gorro. No. Bien, ya estamos. Entonces vamos a ver ahora el tema de carbohidratos. Vamos a empezar el día. No creo que nos dé para terminar hoy, así que seguro vamos a continuar mañana. Los carbohidratos son los que comúnmente nosotros le solemos llamar azúcares. Ese es un nombre en realidad original de estas moléculas. Yo te voy a decir por qué lo hemos cambiado. También se les conoce como glúcidos o carbohidratos. El término que más usamos aquí en Latinoamérica es carbohidratos. Sin embargo, los americanos y europeos usan el término glúcido. Estos nombres son así para evitar confusiones. Lo que pasa es que ha habido muchas confusiones en los últimos años en cuanto a estas moléculas. Como decía, originalmente estas moléculas se les llamaba azúcares, pero debido a que nosotros usamos en la casa el azúcar para endulzar el té, ¿no? Entonces la gente tiende a creer que ese es el azúcar y no que la palabra azúcar significa un nombre de un grupo de moléculas de las cuales no todas son dulces. Por ejemplo, el almidón, lo que es la maicena, por ejemplo, si alguna vez han visto, es un azúcar. Pues si lo han probado alguna vez, polvo, no tiene sabor, no es dulce, pero es un azúcar. ¿Ya? Entonces el término azúcar no es específico de las cosas dulces, ya como la gente cree. Eso es importante aclarar porque a veces hay confusiones, ¿no? Por ejemplo, con los diabéticos, de pronto el diabético se le sube la glucosa en la sangre y el médico cuando le habla al paciente le dice se le subió el azúcar, lo cual está correcto, pero el paciente malinterpreta pensando que se refiere al azúcar que él usa para endulzar. Y por lo tanto, los pacientes diabéticos suelen creer que su diabetes es por comer mucho dulce, lo cual no es correcto. ¿Ya? La diabetes es una enfermedad genética y una persona que es diabética, aún sin comer azúcar, va a manifestar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es para evitar confusiones. Entonces, debido a eso ya usamos más la palabra carbohidratos o glúcidos. Estas moléculas son moléculas de origen vegetal. Las fabrican las plantas, pero lo aprovechan todos los seres vivos. Es lo que se acuerdan cuando hablamos del primer tema, les mencionaba cuando estábamos en el instituto, que las plantas agarran el dióxido de carbono del aire, el agua, y con la energía del sol, fabrican una molécula llamada glucosa, que es la molécula base y que pertenece a esta familia. Es la molécula que les decía que da la energía y que nos mantiene vivos, la glucosa.
Y a partir de la glucosa, las plantas fabrican derivados, como los almidones que mencionaba hace ratito, y otras moléculas más, que eso es aprovechado por todos los demás seres vivos. Cuando ustedes se comen un pan, una carne, papa, arroz, están tratando de sacar estas moléculas para mantenerse vivo. ¿Ya? Entonces, entre los seres vivos nos vamos pasando estas moléculas conforme vamos comiendo, ¿no? Por eso son importantes los carbohidratos. Ahora, en cuanto a su clasificación, se van a clasificar en 3 grupos, dependiendo de su complejidad y de la cantidad de moléculas que posee. ¿Ya? Se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y ahorita vamos a ver cada uno. Empecemos con los monosacáridos. Bien, los monosacáridos son los más simples y están formados, como ven, por una sola cadena. Vamos a apagarle algo. Bien. Están formados por una cadena simple de carbones a los cuales se le enlaza o un grupo aldehído o un grupo cetona. Verónica, ¿estás levantando la mano? Estás con el micrófono abierto, puedes preguntar. Verónica. Bueno, pues alrededor. Entonces, como decía, son cadenas de carbones. Aquí les vamos a mostrar. Sería esta, una cadena de carbones, ¿sí? Ambas, pero que tienen o un grupo aldehído o un grupo cetona. El grupo aldehído es este que vemos en este extremo, de acá. Y el grupo cetona es este, que en realidad es el mismo. ¿Se acuerdan en química? Se le llama aldehído cuando está en los extremos y cetona cuando está en medio. ¿Ya? Entonces es lo primero que necesitamos para que sea un monosacárido, un carbohidrato. Lo siguiente son los grupos alcohólicos, los grupos hidroxilo, que como ven este gráfico nos han puesto con amarillo los hidroxilos. Entonces todos los carbones tienen un hidroxilo como mínimo, un grupo alcohólico, y eso hace que esto sea considerado un carbohidrato. Entonces son las 2 características. Una cadena por carbones, con grupo aldehído o grupo cetona, y los demás tienen grupos hidroxilo. Por eso van a ver que cuando estas moléculas se fermentan, que la fermentación es cuando la molécula se rompe, obtenemos alcoholes. ¿Ya? Todos los alcoholes que ustedes conocen, o bebidas alcohólicas, se producen por fermentación de azúcares. Eso significa que rompemos estas moléculas que estamos hablando aquí ahorita. ¿Ya? Entonces son los monosacáridos. Las cadenas más pequeñas son las de 3 carbones. Y las más grandes, justamente la que ven ahí en el gráfico, que es la de 6. La de 6. Se le suele llamar en base a este número, colocando la función por delante, luego la cantidad de carbones, terminando la palabra osa. Por ejemplo, este de acá, como tiene la función aldehído, se coloca la palabra aldo. Como son 6 carbones, se dice ex, y se termina con la palabra osa. Entonces, esta es la aldohexosa. A este otro lado tenemos una ceto, porque tiene la función cetona. Como son 6 ex, termina en osa. Entonces, una cetohexosa. La más pequeñita, la de 3, se les llama triosas. Luego están las pentosas, las de 5, y luego las hexosas. Y no hay más.
no hay de 7, ni de 8, ni de 4. O sea, solamente son las de 3, de 5 y de 6. Y las cuales las más importantes son justamente las de 6, estas que estamos viendo. Entre ellas la glucosa, que les mencionaba hace rato, que pertenece a este grupo. Entonces, esos serían los monosacáridos. Luego tenemos los oligosacáridos, que son moléculas formadas por 2 a 10 monosacáridos. O sea, del anterior que hemos visto, juntaríamos desde 2 hasta 10. De 2 a 10. Se le suele llamar en base a esa cantidad, terminando con la palabra sacárido. Entonces, por ejemplo, uno de 2 sería disacárido, de 3 trisacárido, de 4 tetrasacárido, y así hasta el 10 dicasacárido. ¿Ya? Esos serían los de esta familia. ¿Listo? Estas dos familias, las que hemos visto ahorita, los monosacáridos y los oligosacáridos, forman cristales ligeramente translúcidos, significa que dejan pasar la luz, y de sabor dulce, muy solubles en agua. Ya, y el mejor ejemplo de eso, como decía, es el azúcar común, que donde yo probar que es dulce, pero no es el único. Si alguna vez han probado el destrotón o glucosamín, que le llaman, es glucosa pura. Ya que pertenece también a este grupo, ya debió sentir que es dulzón, ¿no? Entonces pertenece. Estos son así, se pueden disolver en agua, son dulces y forman cristal. Cosa que no lo hace el último grupo que vamos a ver, que son los polisacáridos. Los polisacáridos ya son moléculas formadas por más de 10 monosacáridos. O sea, el primero que hemos visto, más de 10 juntos. Generalmente miles. Y aquí entraría el almidón, por ejemplo, que tiene más de 100.000 moléculas, pero más de 600.000 moléculas de glucosa juntas. O sea, son miles de moléculas amontonadas, y eso les llamamos polisacáridos. Estas moléculas suelen ser principalmente formas de almacenar glucosa. Ahorita lo vamos a ver cuáles son. En cuanto a sus características, forman partículas amorfas, en otras palabras, polvo, que son insolubles en agua y que no tienen sabor. Y aquí podemos poner de ejemplo la maicena, como les decía hace rato, según les han probado. Sería de este grupo. Bien, vamos a ir viendo los importantes por cada grupo. Empezaremos a ver los monosacáridos de importancia en salud. Son 3. Vamos a ver uno por uno. Y empezaremos con la glucosa. ¿Qué estás haciendo? Entonces, la glucosa es una molécula de tipo aldohexosa, como la imagen que justamente la que le estaba mostrando hace ratito era una glucosa. A ver, aquí se va a poner ahora. Necesito estaba. Ahí está, esa, la glucosa, justamente. Es una aldohexosa, pero tiene función aldo. ¿Ya? También se le suele llamar dextrosa. Así que si alguna vez han visto algún producto con ese nombre, ya saben que es glucosa. El famoso destrotón, que les mencionaba ratito, o los sueros destrozados, o las destrozas que usamos como suero que han debido ver alguna vez en el hospital, que son, no son nada más que glucosa disuelta en agua, ¿no? Y eso lo colocamos en el suero a los pacientes que lo necesitan. Recuerden que la glucosa es la fuente de la energía. Entonces, como ven, ahí es la principal fuente de energía del organismo. Es lo que usamos principalmente como fuente de energía. Ahora, es la principal fuente de energía y la que más necesitamos, pero sucede lo siguiente. Sucede que no se encuentra libre en la naturaleza. Es muy escasa. Se la suele encontrar
generalmente unida a otras moléculas, como lo que les mencionaba hace ratito, el almidón. El almidón es una molécula formada por más de 600.000 moléculas de glucosa, sí, pero todas amontonadas. Pero así sueltita la glucosa es muy escasa. Se encuentra en algunos lugares, son los que mencioné ahí, en algunos frutos maduros, en el suelo sanguíneo, en nuestro cuerpo, y en algunos fluidos corporales, como las lágrimas, ¿no? Los líquidos que tenemos dentro del ojo, alrededor del cerebro, los líquidos coloraquídeo y otros. Todo se encuentra ahí. Por lo tanto, si me preguntan de dónde saco para cuando como este alimento, en realidad de nada de lo que está ahí. Porque si bien los frutos maduros lo tienen, es muy poco. Lo sacamos de otras moléculas que vamos a ir viendo ahorita. Esas moléculas, el cuerpo las transforma en glucosa, o si está formado por muchas, las desarma, liberando las glucosas para que queden sueltas. Entonces, la glucosa es la más importante, pero no está suelta y tenemos que sacarla de otras moléculas con las que vamos a ir viendo. La siguiente molécula sería la galactosa. Galactosa. Es una molécula parecida a la que acabamos de ver ahorita, la glucosa que les he mostrado. Y esta no se encuentra de ninguna manera libre en la naturaleza. O sea, no la encontramos esta. Solamente se encuentra unida a una sola molécula, que es la lactosa, que la vamos a ver más adelante y vamos a ver su importancia. Por lo tanto, suelta no entra, pero va a entrar en la lactosa. Cuando ingresa al organismo esta molécula, se absorbe la sangre y el hígado lo transforma en glucosa. Por lo tanto, la galactosa también es fuente de glucosa. ¿Ya? Claro que entra muy poco, como vamos a ver ahorita, pero sí es fuente de glucosa. La otra es la fructosa. Esta sí ya la consumimos mucho más. También se suele llamar como nebulosa. Y esta es una cetoexosa, que también justamente estaba en la imagen que estábamos viendo hace ratito en Google. Esta de acá, la de al ladito, esta, la fructosa. Es una cetoexosa. Esta molécula, la cetoexosa, se encuentra en su forma libre en los frutos maduros, en la miel de abeja, de forma natural, y artificialmente el ser humano lo ha obtenido en lo que le llamamos el jarabe de maíz o shiru. ¿Ya? Se encuentran y otras moléculas, como vamos a ver más adelante. Aquí se habla solamente de la parte libre. Ahora, esta molécula, comparada con las otras dos que hemos visto, incluida la glucosa, su sabor es más dulce. Es más dulce que el azúcar que ustedes usan para endulzar en su casa. Es mucho más dulce la fructosa. Es la que le da el dulzor a las frutas, como están viendo, y es la que le da el dulce a la miel de abeja. Es en realidad el azúcar de la miel de abeja. ¿Listo? Ahora, hablemos de la miel un poquito. Sucede que la miel de abeja, como están viendo, había sido fructosa mezclada con agua. No sé si alguna vez han hecho en la casa jalea con azúcar, ¿no? Han puesto azúcar con agua, lo usan para los budines, para otras cositas, ¿no? Si lo analizan, la consistencia es parecida a la miel. Entonces, la miel es eso, es fructosa y agua, ¿ya? Claro que tiene otras cositas más que le ponen las abejas, ¿no? Como hormonas de crecimiento, vitaminas y otras cositas más, pero principalmente es fructosa y agua. Ahora, si algunos han comprado miel o han escuchado hablar de la miel en su propia casa sobre qué miel es más buena y cuál es adulterada o está mala, van a ver que toda la gente habla sobre si se azucara o no se azucara. Entonces te van a decir que si la miel se azucara es mala o está adulterada. Y la miel que no se azucara es miel pura, lo cual es un error en realidad. Ya sucede que
como decía hace ratito, la miel es agua y fructosa, que es un azúcar. Entonces, cuando la miel va perdiendo agua, se va a azucarar. Algo parecido a lo que pasa con la jalea. No se han comprado jalea en Cotoca, esa jaleita, y se han olvidado de repente y después la han pillado azucarada. Es porque su agua se ha ido. Lo mismo es con la miel. La miel está formada por agua y fructosa, y si el agua se va evaporando, se va a azucarar. Por lo tanto, más bien la miel que se azucara es miel pura. La que no se va a azucarar es porque le han agregado algún diluyente como agua u otra cosa. Y eso es lo que haría que no se azucare. ¿Ya? Esperemos, lo tengo. Bien. Entonces, como decía, la miel sería eso. Ahora, sucede que las abejas no son máquinas y por lo tanto fabrican mieles de diferente calidad. Ya no sé, alguna vez han ido a la guardia y si no lo han hecho, vayan cuando se levante la cuarentena. Todos los domingos hay la feria de la miel allá. Y van a ver mieles de todo color, sabor y consistencia. Van a ver unas mieles más líquidas, otras más espesas, más negritas, rojas. Eso es porque las abejas fabrican mieles dependiendo de lo que ellos comen, de sus polen que van recolectando. A veces hay temporadas que consiguen poco y otras consiguen más. Entonces, dependiendo de eso, su miel puede tener más o menos fructosa, ¿no? Entonces, su miel es de diferentes calidades, ya que cuanto más fructosa tiene, mayor calidad es esa miel. Eso solamente lo van a encontrar en miel artesanal. En la miel industrial, que es la que más compra en los supermercados, van a ver que la miel siempre tiene el mismo color, el mismo sabor, la misma consistencia. Eso no es porque la gente cree que le ponen azúcar a las abejas, no es, eso no es cierto, porque las abejas tampoco son tontas. O sea, no porque le pongas azúcar van a vivir de azúcar, se morirían. Ellas van a buscar su alimento. ¿Ya? Lo que pasa es que en la industria de la miel, lo que ellos hacen es cuando hacen una cosecha, esa miel no la venden inmediatamente. Lo que hacen es guardarla. Entonces ellos tienen mieles de diferentes temporadas y lo que hacen es mezclarlas, las miel, procurando mantener siempre una miel del mismo sabor, el mismo color y la misma calidad. Entonces ellos van midiendo la cantidad de fructosa y mezclan, por decirles, una miel rica en fructosa, una miel pobre en fructosa y obtienen una miel estandarizada. Por eso van a ver que las industriales son casi siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces la miel es fuente de fructosa. ¿Ya? En cuanto a los diabéticos, ¿podrán comer miel? Ahí viene la pregunta, porque normalmente cuando una persona es diabética le dicen coma azúcar morena, consuma miel en vez de azúcar. Pues lo interesante es que no tampoco, porque la miel, acuérdense que es fructosa, la fructosa cuando entra al cuerpo, el hígado lo transforma en glucosa, o sea, es una fuente de glucosa. Por lo tanto, un diabético consuma miel, también su glucosa se le va a subir, no va a poder controlarla, entonces también hay que tener en cuenta. ¿Ya? Bueno, y artificialmente se produce lo que es el jarabe de maíz, que como decía hace rato se le conoce con nombre de shirup. Y acuérdense que les mencionaba hace ratito que la fructosa es mucho más dulce que el azúcar común. Entonces, a nivel de industria de alimentos, ellos usan bastante la fructosa de este origen, de lo que es el jarabe de maíz. Muchos de los productos que ustedes consumen dulces, como las sodas, las mermeladas, no usan como endulzante el azúcar común. Usan esto, el jarabe de maíz,
o fructosa. ¿Ya? Como es más dulce, para ellos les es más económico. Nosotros a nivel doméstico estamos acostumbrados a consumir azúcar y nos es caro. Pero si consumiésemos el otro, se nos abaratarían los costos. ¿Qué es lo que hace la industria en realidad? Para abaratar costos no usa azúcar común, usa jarabe de maíz. ¿Ya? No sé si alguna vez han comprado esos refresquitos de 50 centavos en polvo, ¿no? Como el Yupi y otros que vienen, ¿ya? Fíjense, si ustedes tienen 1 litro de limonada, ¿cuántas cucharas de azúcar usan para endulzar eso? Van a usar más o menos entre 6 a 8. ¿Ya? En cambio, un sobrecito de esos que les estoy mencionando de Yupi, fíjense que a lo máximo llega a 1 cuchara. ¿A ver? Y endulza también 1 litro. El detalle es que lo que están viendo ahí no es el azúcar común, es fructosa, que es más dulce. Y por eso también es tan barato. Hay otros productos como por ejemplo ¿qué se llama? Se me olvidó, otros refrescos, Sumo creo que era. Valen unos sobres más grandes, ¿no? Eso, y son más caros, creo que vale $2.50, algo así, ¿no? Es porque ellos no usan fructosa, usan azúcar común. ¿Ya? Por eso es más grande y más caro. Bueno, al final de cuentas, la fructosa, como le decía, no es nada más que otra fuente de glucosa. ¿No? Nos va a entrar en las frutas, en la miel, están viendo, en algunos productos industriales, como los refrescos, y en el cuerpo eso se transforma en glucosa. O sea, también es fuente de glucosa. Bien, esos serían los monosacáridos de importancia. Vamos a ver ahora los oligosacáridos de importancia en salud. También son 3. Y vamos a empezar con la maltosa. La maltosa es una molécula formada por 2 moléculas de glucosa juntas. 2 moléculas de glucosa juntas. Esta molécula no existe en la naturaleza. No hay, naturalmente. Pero el ser humano la produce hace cientos o miles de años, no sé cuánto, de forma artificial. Para eso usamos los almidones. Se hace un proceso que se llama hidrólisis. Se agarra el almidón y que, acuérdense que al rato les decía que está formada por 600.000 moléculas de glucosa. Y lo que hacen es romperla para que queden en parejitas de a 2 moléculas de glucosa, y eso es la maltosa. Por lo tanto, para producir la maltosa, lo que yo necesito primero es una fuente de almidón. Y como vamos a ver más adelante, los almidones se encuentran en los cereales. Entonces necesito un cereal. Los cereales que más se usan para este proceso son la cebada, el arroz y el maíz. La cebada es el más famoso. Para poder hacer esta ruptura que les menciono del almidón, se necesita también una proteína llamada amilasa. Es una proteína. Esa proteína va a agarrar al almidón y lo va a romper dándome parejitas de a 2. Ahora, lo que es el trigo, por ejemplo, el arroz o la cebada que les menciono, no son nada más que semillas de una plantita, no se olviden, son semillas. ¿Ya? Ahora, cuando la semilla está así inactiva o durmiendo, tiene almidón, pero no tiene amilasa. Para que produzca la amilasa, necesitamos que la plantita quiera nacer. Entonces, lo que hacen en la industria es humedecer la semilla de la cebada, el arroz o el maíz, y se espera a que quiera brotar. No significa que se quiera romper la semilla. No sé si alguna vez han visto brotar una plantita, una semilla, se rompe, ¿no ve? Pero no tienen que dejar que la planta crezca. O sea, porque si la planta empieza a crecer, se va a consumir todo el almidón como fuente de energía para poder vivir. Entonces, ni bien está queriendo brotar, la matan. Y para eso usan diferentes métodos. En algunas industrias lo tuestan, otros lo muelen, otros lo aplastan como láminas. Y al hacer eso, la planta muere. Pero allá tenemos los 2 cosas que necesitamos: el almidón
y la proteína que empezó a fabricar la plantita, que es la amilasa. Ese producto se lo va a colocar en agua y se lo empieza a calentar. Y se le da cierta temperatura que hace que la proteína que estamos hablando se active y empieza a hacer el proceso. De tal manera que tenemos luego un agua dulce, porque la maltosa se empezó a liberar hacia el agua. A ese producto se le conoce como malta, ¿ya? Pero esta molécula que estamos hablando, la maltosa, es una molécula intensamente dulce. No lo pudiésemos consumir. Entonces, lo que hace la industria para que lo podamos consumir es ponerle una flor que se llama lúpulo, que le da un sabor amargo y así se camufla el dulce. Entonces, eso es lo que lo venden. El producto que van han comprado, la malta, el maltín, es lo que estamos hablando ahorita. Y es un producto que el ser humano fabrica hace mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, el maltín y la malta, ya saben, es maltosa con agua. Por eso es sabor entre dulce y amarguito, ¿no? Y dependiendo de la industria, algunos son un poco más dulces, otros un poco más amargos, dependiendo de la mezcla que hayan hecho ellos. Pero es eso, ¿ya? Ahora, este producto que estamos hablando es un producto altamente energético y por eso lo producimos y lo usamos, ya que le ahorra al cuerpo todo el proceso de digerir el almidón y por lo tanto nos da harta energía. Nos va a ser útil para personas que tengan déficit energético. Estamos hablando de personas con trabajo intenso, ¿no? Cargadores, deportistas, personas que se han trasnochado, ¿no? O han tenido que tener trabajo nocturno intenso, al día siguiente les va a servir. Personas de la tercera edad que están con desgaste energético, niños en crecimiento. ¿Ya? ¿Para quiénes nos sirve? Para los diabéticos, porque de entrada estoy diciendo que tiene glucosa por montón, entonces me la va a subir rapidísimo. Y para las personas que tienen una vida sedentaria, como la mayoría de nosotros, ya que si consumiésemos todos los días malta, empezaríamos a aumentar de peso, porque la glucosa es energía, no se olviden. Ya acuérdense, he dicho que la energía el cuerpo no la pierde, sino la guarda en forma de grasa. Entonces tiene su utilidad en algunas personas y en otras no es conveniente que la consuman. Bueno, esta molécula o este producto que estamos hablando, la malta, es la materia prima para hacer cerveza. ¿Ya? Por eso van a ver que las maltas las producen las industrias cerveceras. Para que se convierta en cerveza, lo único que necesitamos es aumentarle levadura de cerveza. A eso le aumenta la levadura de cerveza y la levadura empieza a fermentar estas moléculas liberando alcoholes y dióxido de carbono. Y en la cerveza, el dióxido de carbono es lo que le da la espuma, el gas, y bueno, y el alcohol ya saben, entonces cerveza. Una cerveza entonces es obtenido a partir de este proceso, pero decía que es algo que el ser humano lo hace hace mucho, mucho tiempo. Bueno, hasta ahí sería la maltosa. No creo que me dé tiempo para hablar de la lactosa, así que lo dejaremos para mañana. Tenemos todavía 6 minutos para las preguntas, ¿no? Como ayer nos quedamos casi a medias de las preguntas, así que estoy dando un poquito más de tiempo. ¿Alguna pregunta? Aprovechen del tema de ahorita, de ayer. ¿Preguntas? ¿Están muy callados o están viendo otra cosa? Sus caras lo dicen todo, ¿no? Que estarán mirando. Bueno. Doctor, buenas noches. Una preguntita. Te escucho. Sobre los diabéticos que usted estaba mencionando, entonces el problema del diabético es la glucosa, entonces. Sí. Entonces, mientras menos glucosa consuma, ¿es mejor para su salud o hay que tenerlo solamente un cierto límite de glucosa? Sí, hay que mantenerlo un límite. Acordate lo que les dije en el primer tema, la glucosa es la fuente de energía. Por lo tanto, un diabético tampoco podemos quitarle la glucosa porque se nos moriría. Sí, ¿Ya? Pero si le damos mucha glucosa, no la va a poder procesar, se le va a acumular y eso le va a causar daño. Entonces tenemos que equilibrarle su glucosa. Y para equilibrarle la glucosa, no se le prohíben los dulces como la gente cree, sino hay que prohibirle cantidades. Él tiene que limitar su cantidad de consumo de glucosa
Y para eso hay que controlar todas las fuentes que estamos mirando ahorita, que ingresen en menor cantidad, pero no cero, sino la cantidad. ¿Ya? Entonces, si me dices un diabético puede tomar malta, yo le diría que sí, pero tendríamos que equilibrarlo con el resto que come ese día. ¿No? Por ejemplo, si va a tomar malta, ya no puede comer el arroz de su segundo, de su almuerzo, por decirlo, ¿no? Porque ya se metió un montón de glucosa. O sea, la cosa es el equilibrio. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, en cuanto a la tarea, como me están preguntando, ya la mayoría me ha llegado, ya les he revisado y se los he devuelto con nota. Ya ahí van a ver que dice calificado y van a ver que está 20 sobre 20, ¿no? Los que me han hecho bien el trabajo. Los que no vean eso, vean en comentarios del mismo trabajo, que ahí les he debido poner qué es lo que le está faltando o qué está mal, para que los rehagan. Si es que les he puesto eso, lo que tienen que hacer es revisar qué es lo que les falta, complementarlo y lo vuelven a subir ahí mismo, donde subieron el primero. Van a estar los dos ahí, el antiguo y el nuevo que van a subir. Y una vez que le suban, en el comentario pónganle, aquí le estoy entregando las correcciones. Eso es para que yo le preste atención y los revise. ¿Listo? ¿Ya? Eso es para los que les he observado. Para los que no, que están con 20, no se preocupen, ya está su nota. En cuanto a los cuestionarios, he visto que algunos han tenido algún problemita u otro. Ya, si usted lo hace en el cuestionario y le dan enviar, y me llegan, no se preocupen. Ya, de repente a veces les sale llenar de nuevo algo. Eso es porque yo me he equivocado en no hacerle una casillita para que no les repita. No, pero sí me ha llegado. Si usted lo han llenado y le han dado a enviar, me llega el cuestionario. ¿Ya? Así que no se estén preocupando por ese aspecto. Pero avísenme para que yo lo corrija y así no estén confundidos también. ¿Ya? Pero me llega, así que no se preocupen de eso. Ya los cuestionarios todavía no les estaba enviando nota, así que también todavía están con 0, pero los voy a ir calificando conforme me voy dando tiempo y ya les va a ir llegando su nota también de eso. ¿Ya? Los que no me han entregado tarea todavía, pueden volverla a subir. Y como les decía, los que también les he mandado a revisar, pueden subirlo, pero ahora les va a aparecer como trabajo entregado retrasado, ¿no? O sea, pueden todavía subir, pero ya les aparece como entregado fuera de tiempo o retrasado, ¿ya? Pero sí pueden todavía, y a menos que les he mandado a corregir, súbanlo también, ya, para que yo los vaya revisando. No dejen pasar el tiempo y no dejen que les pise. ¿Una pregunta sobre esto? ¿Nadie? Bueno, entonces cualquier cosita nos vamos comunicando en el Classroom. ¿Ya? Por favor, ahí escríbanme las preguntas. Algunos todavía me siguen escribiendo el WhatsApp y no les respondo porque, como les digo, a veces me llegan montones y se van quedando abajo y tardo. En cambio, en el Classroom, como es uno solo, entro y ahí veo de todos y es más fácil responderles. Ya preguntas sobre esto. Mañana vamos a continuar con la lactosa que me falta, los polisacáridos. Ya, por si quieren leer en el libro, está con el tema de carbohidratos, así con ese nombre, y ahí pueden ir leyendo. Una vez terminemos carbohidratos, vamos a empezar a leer lípidos. Así que pueden también ir adelantando si ustedes quieren para ir entendiéndome lo que hablo y así también pueden tener más preguntas para que sea más dinámica la clase. ¿Ya? Si tienen dudas, anótenselas y también me pueden preguntar mañana a la entrada. Como han visto que a la entrada tardan como unos 5 minutos a veces en entrar todos, entonces ahí pueden aprovechar para preguntarme y mientras van entrando yo voy respondiendo sus preguntas también. ¿Listo? Bueno, todo por hoy entonces. Nos vemos. Que pasen una buena noche. Cuídense. Ya nos vemos mañana y vayan trabajando. Probablemente esta semana nos estemos viendo si es que se levanta la cuarentena, ¿no? El lunes. Bueno, pues hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, entonces. Chao, chao. Chao, chao. Chao, se cuidan. ¿Jugamos a lobo?
se ve